A menos de 2 semanas del plebiscito, ¿cómo está el ambiente? ¿Cómo se están viendo los escenarios de lo que va a venir después, independiente de qué opción resulta ganadora? Eso además de una agenda legislativa muy intensa en materia de seguridad y por supuesto otros temas pendientes como economía, entre otros. Vamos a estar conversando de esto junto al diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Hola, Bárbara. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes ya. Bueno, ¿cómo ve este escenario del plebiscito? Las encuestas han ido acercando las posiciones. ¿Le alcanza o no la favor? ¿Cómo ve usted que está ese escenario? Yo creo que las cartas están bastante echadas. Hay una tendencia sostenida ya hace harto tiempo, gran parte del año, que no creo que vaya a variar estas últimas 2 semanas. Y esa mayoría lo que va a hacer finalmente es cerrar el proceso constitucional, cerrar este debate largo, prolongado que no hemos dado como sociedad. Creo que hay un cansancio general y va a ganar la opción, muy probablemente la opción en contra, para descansar un poco de esta discusión y cerrar el capítulo, creo yo. Hay otra urgencia, otras necesidades que tenemos que abordar, una de ellas seguridad con mucha... Ahora, casi todos coinciden en que uno de los factores que van a incidir en el resultado es quién logra instalar mejor su alternativa como el cierre del proceso. Porque están desde los dos lados, dicen que en realidad con el a favor o con el contra se cierra definitivamente por distintas razones. ¿Cómo lo ve usted? O sea, en caso de ganar el a favor se inicia el proceso, digamos, como un segundo capítulo del proceso constitucional, que es que el Congreso va a tener que bajar las normas constitucionales a leyes. Para implementarlo. Hay como 30 instituciones que crear y eso significa grandes debates y leyes. Va a ser implementar una constitución en un periodo, eso se sabe desde el inicio, no es que tenga que ver con el a favor en sí mismo. Antes era lo mismo. Se demora un tiempo, algunos hablan 8, 10, 12 años de implementación de una constitución. Por lo tanto, en caso de ganar a favor, eso pasa. En caso de ganar en contra... No es lo mismo una discusión o la implementación, porque si hubiera sido increíble el texto y a todos les gustara, ese proceso por eso digo, hay una... En el fondo lo que la gente quiere que se cierre, más que eso, es que ya no hablemos que no más se hable más del debate constitucional, claro. Por eso digo, esto va a pasar con cualquier texto, independiente de cuál fuera. La implementación son varios gobiernos la implementación de la Constitución. En caso de que gane la en contra, lo que va a pasar simplemente es que va a cerrarse el capítulo, no se va a discutir. Los partidos del oficialismo han firmado, sin excepción, todos los partidos del oficialismo, una declaración súper explícita de que no van a insistir en un nuevo debate constitucional, porque, bueno, es evidente, pero dice varias veces la palabra hoy. Hoy no hay espacio para hoy no impulsar. Para muchos esa palabra le genera un poco ruido. ¿Era necesario? O sea, es que es necesario en el sentido de que no es que nunca se va a abrir un debate constitucional, pero para eso van a pasar probablemente varios gobiernos. Es una discusión para el futuro, ¿no? Una discusión... Ahora nadie tiene ganas, ni ánimo, ni paciencia como para abrir un tercer proceso constitucional. Yo soy el primero en oponerme. Creo que la sociedad chilena ha debatido bastante, ha tenido paciencia. Hay que agradecer también esa paciencia de la sociedad chilena. Era un debate importante. Lamentablemente hemos fracasado en los dos momentos constitucionales, ¿no? Dos mayorías que tuvieron el control del órgano constitucional, creo yo, no fueron capaces de lograr un acuerdo mayoritario. ¿Cómo ve el escenario político? Probablemente así se va a escribir la historia, ¿no? Mirado por los historiadores del futuro. Décadas más. Como los arqueólogos del futuro, como dicen, probablemente van a decir, bueno, miren, aquí hubo mayorías súper contundentes, porque la minoría no tuvo en ninguno de los dos procesos derecho a veto. Si hubiesen tenido derecho a veto ambas mayorías, o sea, derecha por una parte y después izquierda por otra, seguramente hubiese sido un texto mucho más consensuado. Lo fue el de los expertos, por ejemplo. Yo reivindico harto el trabajo. Ahí sí no todo estuvo perdido. O sea, yo creo que hubo texto de los expertos que fue equilibrado porque nadie le pudo poner una pata encima a la otra, al otro sector, por decirlo así. Ahora, hay contenidos que de todas maneras yo rescataría del primer proceso, por ejemplo, derecho de las mujeres, medio ambiente, descentralización, derechos sociales, eso vale la pena. Y del texto de expertos también hay harto que rescatar. Ahora, ¿cómo ve el escenario político? Independiente de si se cierra o no el proceso constitucional, políticamente, con las alternativas que gane a favor o en contra. A ver, yo creo que la sociedad chilena ya tiene esto como medio decantado, si me preguntan a mí. Creo que ya lo tienen medio decantado, no va a ser un triunfo para nadie. Claro, obviamente en este caso una opción que gane el en contra, José Antonio Kast se lleva la peor parte porque es una derrota también para él, que no logró dar gobernabilidad ni acuerdo, en fin. Pero la verdad yo creo que la sociedad chilena esto lo tiene bastante claro, ¿no? Sí, hablamos hace poquito con Jaime Belolio, decía en el caso del gobierno,
todos los escenarios son malos, no va a poder capitalizar nada, porque tampoco va a salir, si es que eventualmente ganara en contra, no van a salir a celebrar que ganó en contra. No. Entonces, No creo desde que ese punto de vista no hay una ganancia. Digamos, política. claro, no, efectivamente, yo creo que nadie va a ganar políticamente. Yo creo que a la larga es un fracaso como país que no hayamos sido capaces de en 2 procesos llegar a un acuerdo, pero bueno. Eso en el contra, ¿y si ganara a favor? No, si ganara a favor, yo creo que en ese caso, claro, se trataría de un triunfo para un sector en particular y probablemente para José Antonio Kast como un triunfo personal, porque efectivamente ellos también intentaron hacer una constitución, dicho por ellos mismos, yo no estoy poniendo palabras de nadie, ellos mismos han reconocido que esto es una constitución que a ellos les parece muy cómodo y que ideológicamente es una constitución con su domicilio, digamos. Por lo tanto, si llegara a aprobarse, claro, efectivamente podríamos decir que una constitución de Kast, un triunfo de Kast. Ellos no dicen eso, ellos dicen que trataron de ser lo más transversales posible. Si uno mira, que es la digamos, Constitución. yo escuchaba a un convencional del Partido Republicano en donde él mismo dice, bueno, miren las votaciones, miren cómo fue. Dice, no le quiero llamar pasar máquina, pero aquí lo que hubo fue una mayoría que ejerció su rol de mayoría. Es evidente, o sea, en la mayoría de los textos polémicos no hubo acuerdo entre ambos sectores. Claro, y en ese no caso hubo acuerdo. Y ellos ejercieron su mayoría legítimo, fueron electos legítimamente. Nadie cuestiona eso, si ese no es el punto. El punto es que debimos haber aprendido esa lección del proceso anterior, en donde una mayoría ejerció su rol con poca capacidad de escuchar al otro, y eso es una de las cosas que la sociedad chilena dijo no. Entonces, volver a repetir ese error es como pisar 2 veces el mismo palito y caer en la misma zanja. Bueno, lamentablemente no se aprendió la lección. Los expertos los expertos hicieron el intento, yo creo legítimo, de escucharse, de escuchar al que piensa distinto y llegar a un texto súper razonable. Eso va a quedar para el futuro, ese texto de los expertos, creo yo. O sea, no está todo totalmente perdido eventualmente ese trabajo, dice usted. No, y hay otras cosas que, bueno, yo sé que bueno, ya el tiempo dirá, pero yo vuelvo a insistir. Hay textos, hay partes de la Constitución también que fue rechazada en el año pasado, en septiembre, que son muy vanguardistas y que yo creo que pueden iluminar a varios procesos constitucionales del mundo. En medio ambiente, por ejemplo, estamos en el siglo XXI, Chile es uno de los 10 países más afectados por cambio climático. ¿Cómo no vamos a tener una constitución vanguardista desde el punto de vista ambiental? La propuesta actual, la que se va a plebiscitar ahora en diciembre, no lo tiene, no es ambiciosa. Pareciera una constitución del siglo XX en esto. Pero tiene más que la actual. Sí, es que la actual es una constitución de la Guerra Fría, digamos, no era, las preocupaciones de la época no eran el cambio climático, pero tiene más que la actual, pero no está a la altura en ningún caso respecto a las demandas. O sea, es que si no lo hacemos, bueno, Chile es uno de los países que ya la estamos pasando mal, imagínense en el futuro con el cambio climático. Lo cambió de tema porque el subsecretario del Interior ha hecho una culpa hace unos días. Dice que desde la izquierda se tienen que hacer cargo de este tema, de la seguridad. Por supuesto. ¿Cuánto de eso hay? Por supuesto. ¿Cuánto de falta de convicción en la izquierda hay? A ver, yo creo que el que le caiga el poncho que se lo ponga. En mi caso, yo he sido, y en este programa desde hace ya un buen rato que venimos hablando de estos temas de seguridad, yo vengo alertando al menos 3, 4 años atrás la situación que estaba viviéndose en el norte respecto de migración y de inseguridad, de crimen organizado, bandas, Tren de Aragua, en fin. 3, 4 años. O sea, compromete 2 gobiernos, no solo uno. Ahora, en este periodo hemos aprobado 42 leyes de seguridad, lo que nos pone en el periodo con mayores leyes desde el retorno a la democracia. Nos sigue el presidente Lagos con 32. Perdón. Entonces, a ver, pero sí, aquí no puede haber espacio para que el progresismo esté acomplejado con el tema de seguridad. No puede haber espacio porque al final cuando a alguien le roban en la calle, no le preguntan si es de izquierda o derecha. O sea, son las mismas víctimas, entonces no puede ser. Pero usted dice, se han aprobado más leyes que probablemente en todos los gobiernos, casi todos los gobiernos del retorno a la democracia, o todos. Sí. Pero también ahí hay un tema que es relevante. Muchos de esos proyectos son del gobierno anterior que su sector se negó y lo votaron en contra, y ahora estando en el gobierno los ponen en buena hora y los aprueban. ¿No hay ahí quizá algún gesto o algo que hacer o simplemente no hacer nada? Escuché, yo he escuchado al presidente de la República en varias ocasiones hacer una crítica, una autocrítica más bien, al rol de la oposición de entonces, pero también invitando una especie de tregua, porque la actual oposición no puede estar muy motivada por la venganza, que yo los veo un poco así a ratos. Sí, no quiero generalizar. Le han aprobado casi todos los proyectos. No quiero generalizar, pero yo veo a ratos una especie de motivación como vengativa contra el gobierno. Yo digo, bueno, pero está bien ya, hagan el punto.
Pero es que eso no sirve para el país, o sea, no tiene ningún sentido. Entonces, el presidente de la República ya ha hecho varias autocríticas públicas. ¿Qué más esperan, digamos? O sea, como que esperan ver al gobierno arrodillado. Yo digo, bueno, está bien, pueden hacerlo, pero la gente también les pasa las cuentas a ellos y nadie gana con esto. De hecho, las encuestas muestran que la oposición tiene más rechazo que el presidente de la República. Entonces, ¿quién está ganando con hacer un gallito? Nadie. No está ganando el gobierno, tampoco está ganando la oposición. Ahora, eso en la mayoría de los temas, pero en seguridad en particular hemos logrado acuerdos. Yo quiero reivindicarlo y quiero agradecer han aprobado también. casi todos los proyectos. Han aprobado proyectos con votos de la oposición y no de su sector. Sí, o Eso sea, es. El los Partido votos, Comunista los no ha dado los votos- votos en varios proyectos. Los votos los votos en contra del oficialismo en materia de seguridad son muy menores, muy aislados. La infinita mayoría del oficialismo hemos votado a favor y hemos puesto, a mí me tocó poner muchísimas leyes en tabla que se votaron. Fuimos parte del acuerdo de seguridad con el presidente del Senado y la moneda, con la ministra Tobá, y logramos un acuerdo inédito. Nunca antes se habían priorizado 31 leyes de seguridad. Entonces, hemos avanzado como nunca. Pero también hay que reconocer, ahí hay una centro derecha más razonable, que no está motivada por la venganza y que ha sido capaz de aprobar muchas leyes de seguridad. Yo les doy las gracias. En seguridad no hemos tenido tantas diferencias, la verdad. Han sido más bien en otros temas, donde en pensiones estamos más trabados, o en pacto fiscal estamos trabados. Seguridad hemos avanzado. Claro, es que es un tema como que, nunca, en el fondo, histórico. se están aprobando los proyectos que se negaron. Ustedes eran los que se negaban esos Pero es proyectos. que no, pero O no ustedes, todo. sus A ver, compañeros, ya. Sí, Para es ser mucho. A ver, justo. que cada uno habrá su autocrítica. A mí me dicen muchas veces, pero es que ustedes fueron al Tribunal Constitucional por migración. No. Ustedes No mucha generalicemos. gente, dice. Ustedes mucha gente. Dice que fueron 42 diputados. Bueno, yo no estoy dentro de esa nómina. Pero a ver, al revés. ¿Y pero qué credibilidad hay? A mí me tocó interpelar al ministro del Interior del gobierno anterior, el exministro Delgado, por el tema de seguridad en el norte. Porque el gobierno anterior hizo re poco en el norte. ¿Qué quieren que les diga? De hecho, fue este gobierno el que nos escuchó respecto de poner militar en la frontera y lograr la ley de infraestructura crítica. Y lo logramos. Y hoy día han aumentado 91% las reconducciones en La la frontera. infraestructura crítica fue el gobierno pasado. Ellos hicieron todo lo posible y no lograron convencer al Frente En esta Amplio. dimensión no, porque lo que nosotros hicimos con infraestructura crítica fue incorporar que la frontera fuera infraestructura crítica. Eso no estaba en el proyecto anterior. Es una cosa nueva que se aprobó transversalmente en buena hora y que ha dado un poquitito de respiro al norte. Un poquitito nomás, porque la situación sigue estando crítica. Pero al menos hemos logrado que en la frontera la situación algo se contenga. O sea, han aumentado 91%, es un dato FIFA, un dato del ejército. Han aumentado 91% las reconducciones. O sea, un grupo de migrantes que vienen entrando, que las Fuerzas Armadas lo detienen y lo reconducen por donde venían. En algo está funcionando. ¿Cómo ve el rol de la ministra del Interior? A ver, yo la he apoyado en todo lo que puedo porque me parece que la ministra está en esto, le tocó un momento de explosión de la delincuencia y en ese momento todos tenemos que estar detrás de la ministra apoyándola. Así que yo he sido de los que la he acompañado, he estado, bueno, además he visto su pega, o sea, cuando fui presidente de la Cámara me tocó llegar a un acuerdo con ella en seguridad y la ministra Toá no tiene ningún complejo en empujar esta agenda con toda la fuerza, ¿eh? Ningún complejo. La acompañamos en la frontera cuando se instaló la ley de infraestructura crítica de las Fuerzas Armadas en febrero del año pasado, perdón, de este año, febrero de este año, en fin. No, yo la estoy apoyando con todo, creo que yo entiendo la pelea política. Respecto a la vocería. Pero no es o sea, digamos, está bien, pero Ya, aquí pero lo le importante toca es la seguridad. objetivamente hacerse cargo de muchos más temas, además del propio interior, de seguridad y la vocería. ¿Tiene ese dinero o no? Porque ese es un tema que se está discutiendo en el oficialismo. Respecto a si Sí. las vocerías están o no cuidando eventualmente la vocera. No, yo por lo menos me he mantenido al margen de esa pelea, creo que no sirve mucho para resolver lo que necesitamos, que es ir en contra del crimen organizado, ir en contra... mira, hay una ley muy importante que tenemos que aprobar, que es la de delitos económicos, porque hay que perseguir la ruta del dinero de estas bandas. Entonces, a mí me importa mucho más eso que la pelea política dentro del gobierno. No, eso no tiene ningún sentido realmente. Lo único que digo es, la ministra Toá, por lo menos lo personal, humildemente, tiene todo mi apoyo en la medida que continúe con esta agenda con fuerza. Ahora, la economía, uno de los focos que el gobierno ha puesto sobre la mesa como sus prioridades. Se habla también del nuevo gabinete pro crecimiento, entre otras cosas. Sí. ¿Qué se puede esperar de eso? Porque el gabinete pro crecimiento son los mismos ministros que ya estaban antes. No hay nada Sí. nuevo, no hay un cambio ahí. A ver, yo creo que aquí hay un gran legado que el gobierno de Boric puede dejar. Pues hay varios, pero en materia económica hay uno que es clave, que es destrabar las inversiones. Hoy día en Chile
se está invirtiendo menos porque está costando mucho hacer el proceso, lograr los permisos, la burocracia para poder, la permisología, como se le llama. Este gobierno puede destrabar eso, en gran medida. Y ahí el ministro Grau viene trabajando hace rato en una ley antipermisología que va a entrar al Congreso pronto y que puede destrabar bastante. Yo entiendo que va a ser a inicios del próximo año, dentro de los próximos meses. Y esto puede ayudar mucho. Porque además, si queremos ser pioneros en empleos verdes, en economía verde, hidrógeno verde, energías limpias, tenemos que destrabar. O sea, no puede ser que un proyecto se demore tantos años en ser aprobado. Nadie está diciendo aquí disminuir los estándares ambientales, no se trata de eso. Agotar los plazos simplemente. Simplemente tiene que ver con los permisos sectoriales no ambientales. Eso es perfectamente posible de hacer, hay que hacerlo. ¿Tiene sentido que un gobierno progresista lo haga? Todo el sentido, porque si nosotros queremos promover una economía que vaya en contra del cambio climático, que lo logre atajar, bueno, qué mejor que Chile que ofrecerle al mundo lo que mejor puede ofrecer, que es energías limpias. Entonces, ¿tiene sentido para este gobierno apurar la permisología en ese? Por supuesto que tiene sentido. Bueno, en el caso del litio, se hicieron anuncios de la Empresa Nacional del Litio y lo que ha pasado es que llevamos ya casi 2 años de gobierno, no hay muchas novedades de eso, el precio del litio ha caído fuertemente, no sabemos si va a volver arriba. Sí. Estamos perdiendo, mirando cómo pasa la oportunidad por el lado y la toma Argentina, Bolivia, y nosotros nos quedamos ahí. Parcialmente, porque hay que decir que Chile ya es un actor en el mundo respecto al litio, a propósito del acuerdo Corfo. Ya era, desde antes. Ya era, desde el gobierno de Bachelet. Yo recuerdo en ese momento el director de la Corfo fue a exponernos en qué consistía este acuerdo. Él dijo que este era un muy buen negocio desde el punto de vista impositivo para lo que Chile iba a recaudar. Se le miró con cierta sospecha, vamos a ver si eso es real o no, pero la verdad es que cuando el precio estaba alto a inicios de este año, en enero se recaudaron más de $1.000 millones para el Estado a pito de este acuerdo Corfo. Y el año pasado 5.000 millones de dólares. Y el año pasado 5.000, entonces, de hecho, este año se proyectaba como 1.500 para todo el año. Claro, se superó al principio del año. A principio del año se superó, o sea, Chile está siendo un actor, ahora claro, hay que ser mucho más. Vamos a ver, yo no tengo muchas no estoy tan informado respecto a lo que está hoy día esta empresa nacional del litio, así que no hablaría de eso, pero lo que sí es que, claro, hoy día el precio está bajando, ojalá que suba. Dentro de las prioridades, el CAE, cada cierto tiempo se vuelve a poner sobre la mesa. Sí. Ahora hay una entrevista del presidente de la Juventud Socialista que ha generado harto ruido, porque él dice, esto no es prioridad de la gente. Y el gobierno insiste, o parte del gobierno insiste en ponerlo en la agenda. ¿Qué le parece a usted? A ver, yo con todo el respeto que les tengo y harto cariño que le tengo al PS, al Partido Socialista, que no sé si esta declaración por lo demás representa a todo el Partido Socialista, más bien del presidente de la Juventud, yo no estoy de acuerdo con él. Yo creo que aquí se le ha impuesto una carga, una mochila muy pesada a muchas familias de clase media que quieren salir adelante, pero que por el hecho de querer estudiar han tenido una deuda que yo creo que no es justa y que hay que ver cómo descargarles de esa mochila. Ahora, hay que ver cómo se hace esto progresivamente, mucha plata, son $10.000 millones. Hay que ver cómo se hace progresivamente en el sentido también de que tiene que ser justo, o sea, no se le puede condonar al que no ha pagado nada y al que ha pagado no, o sea, esto tiene que ser progresivo e inteligente. Ya, pero quien no tiene trabajo no tiene que pagar. No, eso es evidente. Tiene un plazo, evidente. Eso ya está ahora. Hay ya un está. Porcentaje máximo del sueldo si es que tiene trabajo que le pueden cobrar. Hay un Así plazo es. máximo años del que puede pagar. Entonces, porque esto no es solo lo que tenemos de deuda hacia atrás, sino que también hacia adelante. Toda la gente que tiene CAE ahora tendría que estudiar gratis, o sea, tendríamos que ampliar la gratuidad. O sea, la gratuidad hoy día tiene una cobertura amplia del 60%, hay que avanzar más, pero eso está relacionado, cuando se hizo la ley de gratuidad, se relacionó también al crecimiento del país. En la medida que el país crezca y tenga más recaudación fiscal, más sectores van a poder estudiar gratuitamente. Hoy día el 60%. Yo espero que pronto podamos avanzar al 70% de gratuidad, pero los que no están en esa cobertura, hay que pensar un sistema mucho más justo, porque, a ver, que las cifras dan cuenta de eso. Si las cifras dan cuenta de que un porcentaje muy grande de los que hoy día están con deuda CAE ganan menos de 750.000 pesos. Entonces, igual sigue siendo una carga muy pesada para ellos. No, yo no comparto que no sea una necesidad o que no sea una prioridad de la familia chilena. Una prioridad, yo no comparto eso. Lo que sí entiendo es que hay que hacerlo de manera justa. O sea, el que más se ha esforzado por pagar es al que más debiésemos condonarle. Entonces ahí hay que inventar un sistema para que los incentivos estén bien puestos. Y que no empiecen a dejar de pagar antes de que ocurra. No, si hay alguien que dejó de pagar así simplemente, claro, ahí el Estado... Por eso digo, hay que tener un sistema inteligente, y ahí yo confío en Marcel, y ahí está también el subsecretario de Educación,
confío en que ellos van a hacer un sistema inteligente. Muchísimas gracias, diputado, por conversar con nosotros. Bien, gracias a ustedes. Los dejamos invitados para que sigan con nosotros informándose acá en emol.com.